diabético después de cierta edad hay mucha frecuencia de diabetes. A nivel mundial, más o menos de la población mayor a 40 años, la mitad de ella tiene algún tipo de molestia venosa, algún síntoma venoso. ¿Okay? A nivel mundial hay una incidencia de enfermedad venosa crónica, va de 0.5 a 3%. O sea, de todos los pacientes que tienen enfermedad venosa diagnosticada, hay un porcentaje de 0.5 a 3% que tiene enfermedad crónica, enfermedad importante. De este 0.5 a 3%, el 1.5 puede presentar úlcera en algún momento de su vida. ¿Okay? O sea, es importante el tema en ese sentido, ¿no? Esto acá, quiero que lo tengan bien presente. Las varices generalmente es de gente mayor, más de 25 o 30 años. Cuando una persona menor a 20 años viene con varices, eso es algo raro. Entonces acá hay una entidad que se presenta en gente joven, se puede diagnosticar en gente joven, que se llama síndrome de Klippel-Trenaunay. Ahora más allá van a ver el nombre. Este síndrome de Klippel-Trenaunay lo resalto así: población total de menor de 20 años, menos del 2% presentan varices, en relación a casi el 72% de mujeres más de 60, para que vean la diferencia. O sea, esto ténganlo en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué resalto esto? Porque este tipo de patología venosa es dependiente de otra etiología. No es una etiología de insuficiencia venosa primaria o secundaria por obstrucción, es una etiología congénita que se va desarrollando durante los primeros años de vida y se hace visible antes de los 20 años. Y generalmente el paciente viene a consultar porque le molestan las piernas, tienen los síntomas, y muchos médicos que pueden no conocer el tema les ofrecen operarlos. Y si ustedes operan a una paciente con Klippel, no lo van a hacer ningún bien, porque esa etiología es una malformación arteriovenosa que aunque ustedes operan sería una desgracia. Los pacientes que tienen varices, 7, 8 de cada 10 pacientes tienen un familiar directo, papá, mamá, que tiene enfermedad venosa. Es más frecuente en mujeres por las hormonas, por el ciclo hormonal que tienen todos los meses. Una frecuencia de 5 a 1 antes de los 40 años. Pero después de los 40 años, esta frecuencia más o menos que se equipara hombre y mujer y queda 2 a 1. ¿Qué influye también en la frecuencia? Las gestaciones múltiples, más de 2 embarazos, el sobrepeso, la vida sedentaria, incluso con unos tumores o compresiones. Acá tenemos un esquema de una válvula bicúspide competente donde el paciente está de pie, hay una columna de sangre en la vena y la vena, como tiene válvula competente, la sangre se queda detenida acá. Pero cuando esté suficiente, la vena permite que la sangre baje porque la válvula esté suficiente. Entonces, supongamos que esta es la primera válvula de la vena safena. Si está competente y yo me paro, mi sangre queda ahí. Pero si está incompetente y yo me pongo de pie, que es contra gravedad, la sangre va a bajar. Entonces va a pasar esta válvula y va a la segunda. Y con el tiempo, esta válvula enferma hace que la segunda haga su trabajo y el de ella. Y pasados las semanas, los meses, los años, hay una progresión de la enfermedad y hay una incompetencia descendente de la enfermedad valvular. Hay un sistema de bomba muscular. El sistema de bomba muscular, y me interesa que aprendan esto porque sirve también para la parte de trombosis venosa, permite que la contracción de los músculos de la pantorrilla en las venas profundas de la pierna, que son 3 pares, las venas tibiales anteriores, posteriores y peroneas, cada par acompaña a la arteria respectiva. Esa compresión hace que la sangre ascienda normalmente o ingrese por un sistema de perforantes hacia otras venas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy de pie, mi presión a nivel del tobillo puede ser hasta 120 milímetros de mercurio. Cuando yo estoy en pie, cuando estoy detenido, cuando estoy parado. Pero cuando yo comienzo a caminar, por esta bomba de compresión de los músculos, la sangre asciende y puede bajar hasta 0. O sea, de 120 puedo bajar hasta 0. Pero cuando hay insuficiencia valvular,
por más que yo camine, la bomba muscular funciona, impele sangre en forma ascendente, pero como las válvulas están enfermas, la sangre sube y entre paso y paso, cuando el músculo se relaja, la sangre baja. De tal manera que cuando hay insuficiencia valvular profunda, cuando hay hipertensión venosa, solamente baja un 20%, o sea, de 110 a 120, baja a 80, 90, o sea, siempre, aunque camine, cuando hay enfermedad valvular profunda, la hipertensión venosa está presente, ¿ok? Es el famoso corazón periférico o bomba muscular. Esa es la forma de caminar. Repito, yo estoy parado, la presión más baja es 120, pero cuando comienza a caminar, el taco es uno de los problemas de las mujeres. Cuando usan taco también de punta, pero no hacen este movimiento y al no hacer un movimiento no hacen la contracción. Por lo tanto, el taco favorece la formación de varices. Por eso que los tacos máximos deben ser 5 centímetros. No es que no puedan usar tacos, pero no usarlo todo el día, como hacer una reunión. Por eso, esa es la razón que los tacos se desaconsejan para el problema de varices. Este esquema es muy práctico porque les permite memorizar el sistema venoso. Tienen una escalera donde la parte externa, la parte de la derecha en este caso, es el sistema venoso superficial. La parte interna, o la parte izquierda, es el sistema venoso profundo. Acá hay un sistema de perforantes, que son estas tres, que comunican el sistema superficial con el sistema profundo. Normalmente las válvulas impiden que la sangre baje o regrese, porque las válvulas son normalmente unidireccionales. Las perforantes se llaman así porque perforan esta fascia o aponeurosis, que divide el sistema superficial del sistema profundo. Entonces, cuando yo camino, mi sangre del sistema superficial sube solita por el bisatergo, ingresa por la perforante al sistema profundo y los músculos que están dentro de la fascia, que están comprimiendo las venas profundas, al hacer esto, impelen la sangre hacia arriba. O sea, mi sangre sube por afuera, ingresa a la parte profunda y sube por adentro. Eso cuando las válvulas están competentes. Cuando las válvulas están incompetentes, sucede parcialmente esto. O sea, en vez de bajar hasta 0, baja solamente un 20% hasta 80-90 milímetros de mercurio. Por eso es que cuando hay incompetencia valvular profunda, hay hipertensión venosa profunda. Es el mismo esquema, pero ya con una diapositiva más simpática. Tiene la aponeurosis, tiene la vena superficial, tiene la vena profunda, tiene los músculos, y acá están las perforantes. Cuando yo camino, sube por acá, ingresa y sube. Eso es lo normal. Si ustedes ven esto, acuérdense que cuando acá hay un coágulo, si yo camino con un coágulo fresco en la trombosis venosa, el músculo me comprime la vena y el coágulo va a embolizar. Es el mecanismo de la embolia pulmonar. Cuando hay trombo fresco en una pierna, una trombosis venosa profunda, esa es la forma en la cual se hace la embolia pulmonar por el caminar o flexionar la pierna, ¿no? O sea, es una contracción. El mismo esquema, para que recuerden, tiene la vena safena externa, tiene una vena tibial posterior, la vena poplitea, acá hay dos venas safenas perontibiales posteriores y las perforantes. Hay factores primarios y factores secundarios, ¿no es cierto? Los factores primarios, hay factores que pueden modificarse y factores que no se pueden modificar. El tratamiento médico de la enfermedad venosa es sobre los factores que podemos modificar. No podemos modificar edad, ni sexo, ni raza, ni antecedentes familiares, por eso ya lo trajimos. Pero sí podemos evitar el sedentarismo, el sobrepeso, podemos evitar la ropa ajustada, el uso de hormonas. Sabemos que con el embarazo no podemos hacer nada, pero por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo que es exposición al calor también. Estos son los factores secundarios. O sea, lo primero que hemos visto es una persona que aparece con varices sin saber por qué, por factores modificables. Pero los secundarios puede ser por una trombosis profunda previa, por una compresión tubular a nivel ilíaco o femoral, por adenopatías que hacen lo mismo, o en casos raros, pero no he dejado de ver alguno por ahí, por una ligadura o por radiación, por cáncer pelviano.
En la varice primaria hay incompetencia regular y debilidad de la pared. Y acá esta debilidad de la pared se explica por una alteración de la elastina, del colágeno o de los dos. Eso es una ideología primaria, ¿no? Una secundaria es una patología que previamente te produjo las condiciones para que se pongan las varices. Por ejemplo, una obstrucción del sistema venoso profundo. Cuando una trombosis venosa profunda pasa su fase aguda, después de un tiempo la vena comienza a recanalizarse. Entonces la vena se permeabiliza, pero la vena queda enferma, queda dilatada, las válvulas quedan enfermas, entonces el paciente se para y la sangre baja. Entonces eso permite que ese famoso síndrome postflevítico, ¿no? Eso permite que se formen varices secundarias. Cuando hay síndrome postflevítico es que ha habido una enfermedad obstructiva de la vena profunda, pero como ya no hay obstrucción, ese paciente con varices secundarias puede operarse, porque ya el sistema profundo está permeable, pero no se puede operar cuando el sistema profundo está obstruido, eso sí no se puede hacer. Acá también menciono el Klippel-Trenaunay como factor secundario, ¿no? Este es un Klippel. Este es un paciente con Klippel-Trenaunay. Típicamente hay una triada. Es primero varices unilaterales, notorias, por lo general. Es fácil de diagnóstico en este caso. Después hay hemangioma. Ese color rojo es un hemangioma. Y en tercer lugar hay una diferencia del tamaño de la pierna. O sea, el miembro afectado en el 90% de los casos, como la causa es microfístula congénita, esa pierna desarrolla más. Entonces, en el 90% de los casos, esta pierna es más larga que la otra. Normalmente, las piernas, las extremidades, hay una diferencia de 1 centímetro en ancho y en longitud. Eso es normal, está entre los parámetros de normalidad. Más de 1 centímetro uno tendría que evaluar qué cosa está pasando. Si es más largo, esta pierna, y encima hay varios unilaterales, y hay hemangioma, y de repente por ahí yo pongo el estetoscopio y un soplo, ese es un Klippel. Entonces, estas varices son secundarias a microfístulas. Esas varices están arterializadas. Si yo le hago un corte, va a sangrar como si fuera una arteria. Entonces, eso no se puede operar. Y esto típicamente aparece desde antes de los 20 años. Y por eso resaltaba el síndrome de Klippel-Trenaunay. Es el mismo caso con placa lateral, es más notoria de los hemangiomas, las varices. Y miren esto. Pie popliteo, hay una diferencia de varios centímetros. Si quieren estar seguros, solicitan una medición ósea comparativa y ahí va a decir 3-4 centímetros más larga la pierna izquierda que la pierna derecha. Esto no se debe operar. Este es otro Klippel. No tiene tantas varices, pero tiene la pierna más larga, tiene el hemangioma. O sea, no siempre está la triada, pero la triada es esa. Alargamiento del miembro, varices unilaterales y hemangioma. Miren ustedes la diferencia de la extremidad. En este caso, esta pierna era más corta. Es un típico atípico, pero puede pasar. Hay una diferencia. Pero lo típico que sea en la descripción del Klippel-Trenaunay es alargamiento del medio afectado, varios unilaterales y hemangioma. Este es otro caso de una señorita. Acá se ve una diferencia de la longitud de un miembro y solo tiene esto, miren. No tiene varices, solo tiene el hemangioma. Pero a la hora que se pidió la medición ósea comparativa, esta pierna era más larga que la otra. Entonces, esto lo pongo a colación para que ustedes recuerden que las varices secundarias a enfermedad congénita como el síndrome de Klippel-Trenaunay no deben ser operadas. Vamos a ver un poco de la anatomía. A ver, en el sistema venoso superficial son todas las venas que están encima de la fascia, entre la piel y la fascia. Entonces ahí tenemos dos grandes sistemas superficiales. El sistema de venas afena mayor, o antes llamada interna, y el sistema de venas afena menor o posterior, o safena externa, ¿no es cierto? La safena mayor nace en el malleolo interno y termina en la unión safeno-femoral, a nivel inguinal. La safena menor sale del pie, va por detrás del malleolo externo y termina a nivel de la vena poplitea, a nivel del surco popliteo. Generalmente, puede ir un poco más arriba, pero eso lo quiero que entiendan.
Y entre estas dos venas afenas están una red de varices que comunican ambas afenas. Es una red superficial. Acuérdense de la escalera que está encima de la fase. Todo lo que está por fuera es el sistema safena externo. Todo eso es posible de enfermarse con insuficiencia venosa. Todo el sistema tiene válvulas, tanto el profundo, el superficial, la perforante, incluso en los brazos. Entonces, cuando hay válvula insuficiente, como estamos parados por gravedad, la sangre baja y va avanzando y va progresando la insuficiencia. Ahora, el sistema venoso superficial se caracteriza por llevar solo el 10% del volumen que llega de sangre hasta los dedos. O sea, de toda la sangre que llega a mis pies, solo el 10% viene regresa por la parte superficial. Y el 90% regresa por el sistema safena profundo, el 90%. Ahora, el sistema venoso superficial característicamente tiene venas de paredes gruesas. Está formado por la vena safena interna y las colaterales. El sistema profundo es 90% y formado por venas de paredes delgadas. Es subfacial, son 2 venas por cada arteria. Hay 3 arterias bajo rodillas, son la tibia posterior, la tibia anterior y la peronea. Por lo tanto, hay 2 venas tibiales posteriores, 2 venas tibiales anteriores y 2 peroneas. Son 6 venitas profundas importantes en la pierna. ¿Y por qué lo recalco? Porque si no lo recuerdan, no van a poder comprender la importancia de una trombosis venosa. Una trombosis venosa puede ser en la poplitea, y una trombosis venosa en la poplitea me tapa todas las 3 paredes de venas. Por lo tanto, la pierna se va a hinchar. Es fácil de darse cuenta. Pero si la trombosis venosa es solamente de una tibial o de un par de tibiales, la pierna puede que no se me hinche. Entonces me va a pasar. Entonces, para diagnosticar trombosis venosa, tengo que conocerla y tengo que pensar en la trombosis venosa, si no, no lo voy a poder diagnosticar. Entonces, por eso le recalco esto. Y el tercer sistema es un sistema que las conecta por desde la escalera, que son las perforantes. Son válvulas, en ambos casos, del sistema superficial y profundo, son válvulas unidireccionales que permiten que la sangre ascienda. Y en el caso de las perforantes, son válvulas unidireccionales que permiten que la sangre ingrese. Eso es lo normal. Vamos a hablar rápidamente sobre una forma ecográfica de hacer el mapeo del sistema venoso. Hay el famoso CEAP, que es clínico, etiológico, de la anatomía y de la fisiopatología. Entonces, clínicamente te da por la severidad. Va del C0, que no lo he puesto acá, al C6. El C1 son aquellas telangiectasias. El C2 son varices pequeñas, menores a 3 milímetros. El C3 son mayores de 3 milímetros. Y del C2 para el C6 pueden ser operadas generalmente. El C1, que es la telangiectasias, es manejo médico y a veces un poco de escleroterapia cuando se puede. ¿Por cierto? Eso es en cuanto a una forma rápida de verlo. La etiología tenemos congénita, primaria, secundaria y de causa no conocida. En la anatomía tenemos sistema superficial, sistema profundo y sistema de perforantes. Ahora, este es el CEAP básico, porque si el CEAP complejo o avanzado es que acá le cargamos una serie de números que van de acuerdo a la vena comprometida, la ciliaca, la femoral, entonces es más complicado, eso no vamos a ver hoy. Y finalmente la patología, o sea, la fisiopatología. ¿Por qué está la vena enferma? ¿Por reflujo? ¿Por obstrucción? ¿Por combinación? ¿O no conozco la causa? Acá tenemos lo que le dije. Eso va a quedar acá para que ustedes lo revisen después. A partir del 4 al 6 son las formas más severas. Normalmente cuando hay varices superficiales no muy severas, hay varices menores a 3 milímetros o quizá un poquito más y un poco de edema, pero ahí queda. Ahí queda. Ese es típico del problema venoso superficial. Cuando yo veo una pierna con pigmentación, con endurecimiento celular cutáneo que se llama lipodermatosclerosis o atrofia, esa es más frecuente que esa enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa profunda. Generalmente secundaria a una trombosis o un síndrome posttrombóticos, aunque también hay enfermedad profunda, insuficiencia primaria, también hay, por lo que hemos conversado de que elastina, colágeno, etc., ¿no? Y finalmente las úlceras activas, que es la última, o la cicatrizada.
Entonces, del C1 al C3 son leves, sin cambios tróficos de empiro sobre subcutáneo. El 4 a 6 son formas severas. Incluso para ver si es que hay síntomas se le puede agregar la letra A de asintomático y la letra S de con síntomas. Por ejemplo, sería un C2A sería varices en paciente con síntomas. Un C5 sería úlcera cerrada sin síntomas. Es para saber si son congénitas, si son varices primarias o si son secundarias, como la postrombótica, y cuando no podemos especificar bien la causa. Y este es el sistema que está comprometido, ¿no? Si es el sistema venoso superficial puro, si es el sistema profundo, o si es el sistema de las perforantes, o pueden haber combinaciones también, pueden haber combinaciones. Ese es para un diagnóstico ecográfico, porque ahora no se operan varices si no tiene un ecodoppler, que es el examen de elección para este tipo de mapeo venoso preoperatorio. Y finalmente, esta es la parte para decir solo por reflujo, si es por obstrucción, si es por combinación, digamos, o sin patología. Por ejemplo, sería clínicamente una úlcera cicatrizada con síntomas de etiología. ¿Qué etiología sería? ¿Qué etiología sería? Y acá sería anatomía superficial, profundo, perforante, y por reflujo. Y esto es superficial. Ya, vamos a hablar de esto rapidito. Puede haber insuficiencia venosa superficial pura, enfermedad solo del sistema de safena y colaterales. Y en este caso, el sistema venoso profundo está normal. Eso lo hacemos clínicamente y lo corroboramos con el examen de Ecodoppler. Y puede haber insuficiencia venosa profunda, donde hay básicamente problema valvular a nivel del sistema profundo. Ojo, no es raro, es muy frecuente, por lo contrario, que haya enfermedad profunda y a la vez haya superficial. Porque el sistema profundo tiene mayor volumen de carga, tiene mayor fuerza. Cuando el sistema profundo se malogra, las perforantes van a permitir que la sangre salga a la vena superficial y le va a enfermar. Entonces, es muy frecuente que cuando haya compromiso del sistema profundo también haya superficial. Pero hay un gran número de casos que solo es superficial. Cuando se operan las varices con la enfermedad venosa superficial, lo que se corrige solamente es el problema superficial, nunca tocamos el profundo. Siempre sacamos las varices, las venas insuficientes. Por definición, una varice es una vena elongada, tortuosa y dilatada. Esa es la definición de una varice. El tamaño va a depender del tiempo y del paciente. Y los síntomas van a depender, ahora van a ver ustedes, del momento del día. Este es el cuadro clínico de las varices, de la insuficiencia venosa superficial. Vamos a hablar de insuficiencia venosa superficial. Tenemos lo siguiente: piernas inquietas. Es el paciente que quiere mover las piernas. El típico paciente que está parado y le provoca moverse. Estoy parado esperando algo, esperando un carro, y comienzo a moverme, porque noto, cuando me muevo, ustedes ahora comprenden el mecanismo de bomba muscular. Cuando yo me muevo, comprimo las venas y esa sangre que está detenida en mi vena por estar en pie, inmóvil, sale hacia la parte ascendente y siento un alivio. Esa es la razón. Entonces me provoca las piernas inquietas, piernas pesadas o cansadas, como que hubiera caminado un montón, como que hubiera hecho un montón de cuclillas, pueden haber calambres, puede haber ardor o quemazón en la planta del pie, puede haber hinchazón o edema distal leve, sobre todo en las tardes. Todos estos síntomas aumentan durante el día, cuando estoy de pie, empeoran si estoy inmóvil, incluso sentado, pero disminuyen cuando camino, disminuyen sin desaparecer, y sobre todo en la noche cuando me voy a acostar. Pero como estoy echado en horizontal, la muleta se me va. Me acuesto con los síntomas y me despierto bien. Ese es lo típico de un problema venoso superficial. Ocasionalmente hay pocos síntomas o ausencia de ellos. Cuando hay cambios tróficos, los que conversamos del C4, C5, generalmente eso está asociado a enfermedad más importante, o sea, a insuficiencia venosa profunda, generalmente. Y todos estos síntomas de acá se pueden ver también en la trombosis venosa profunda. Lo que resalta o que hace sospechar mucho de la trombosis venosa profunda es que el paciente se levanta con la piel hinchada, que no es normal, ¿ok?
O no baja la hinchazón durante el día, cuando levanta la pierna. Eso más orienta a la trombosis venosa profunda. Pero al final, lo único que puede hacerme el diagnóstico es un eco Doppler, ¿no? Estos son los síntomas explicados más o menos como un paciente te los puede decir. Doctor, tengo pesadez y cansancio, piernas inquietas, la hinchazón, los hormigueos, las manchas, que es la pigmentación, calambres, ardor. Las complicaciones son las heridas, que generalmente son lesiones por roce, que después van aumentando y pasan de escoriación a úlcera, ¿no? Dicho sea de paso, el sitio más frecuente de la úlcera venosa es en el nacimiento de la vena superficial más larga, que es la vena safena mayor o vena safena interna. Por eso el sitio más frecuente de la úlcera venosa es en el malleolo interno. Puede haber otros, pero ese es el más frecuente, ¿no? Otra complicación es que una vena que esté muy grande crece tanto la pared que como que debilita la piel y con el roce se rompe y produce varicorragia. Y cuando una vena superficial, por un golpe o por compresión, uno se queda dormido o aprieta la pierna, se forma un coágulo dentro de la vena, se nota un cordón doloroso, es una tromboflebitis superficial, es una obstrucción venosa superficial, que la palabra tromboflebitis, en este caso acompañado por la palabra superficial, indica que no es peligroso. Pero si pasa lo mismo, un coágulo o una vena profunda, las cosas cambian. Ustedes ahora entienden por qué, porque la vena profunda con un coágulo fresco, si yo me pongo a caminar, lo voy a fraccionar, lo voy a embolizar. El examen clínico es funcional, parado, sentado, caminando, echado, levantando de la pierna, para ver el cambio del grosor o la turgencia de las venas, ¿no? Hay que inspeccionar para ver qué vena es, detectar la vena safena interna, safena externa, ver si hay, usar los 4 parámetros de semiología: inspección, palpación, percusión, todo. Lo que más usamos es inspección y palpación, ¿no es cierto? Entonces, tocamos, hay calor, hay induraciones, hay dolor, si es que hay cambio de color, todo eso influye en que uno pueda realizar un diagnóstico o acercarse al diagnóstico del paciente. Estas son 2 pruebas que son importantes que hacíamos siempre antes, más que ahora, porque antes no había ecodoppler. Entonces antes el diagnóstico tenía que hacerse clínicamente. Ahora con el ecodoppler ha cambiado la cosa, pero les adelanto. Todas las varices, todos los casos de insuficiencia venosa superficial son plausibles de recibir algún tipo de tratamiento quirúrgico. La única contraindicación absoluta para operar varices es que el sistema venoso profundo esté obstruido, no que haya estado obstruido. Si el paciente tiene una historia de una trombosis venosa profunda y ya la vena se permeabilizó, demostrado por eco, por otras pruebas, ese paciente, si tiene venas muy grandes y superficiales, se puede operar. Sí se puede operar, ¿ya? Eso sería un síndrome postflebítico posttrombótico. La prueba de Trendelenburg es el paciente parado con las venas turgentes, lo echamos, le levantamos la pierna en 45 grados para que la vena, por gravedad, pierda la sangre, o sea, evacue, y le ponemos una ligadura a nivel del muslo. Después lo paramos rápidamente y al pararlo podemos ver algunas posibilidades. La primera posibilidad es que con la liga puesta y el paciente de pie, la vena que previamente estuvo llena, turgente, la vena cuando yo lo paro con la liga puesta, la vena yo la vea vacua, que no está llena, que no se ha llenado. Entonces yo saco la liga y si yo veo que se llena, quiere decir que su problema es encima de la liga. Eso quiere decir que su problema es insuficiencia de la válvula safenofemoral. Pero si yo paro al paciente con la liga puesta y yo veo que se llena por debajo, quiere decir que la paciente o el paciente tiene un problema debajo de la ligadura. Puede ser la safena externa, puede ser perforantes. Algo debajo de la ligadura está permitiendo que la vena se llene. Porque normalmente cuando un paciente se para después de esa maniobra, la vena se debe llenar lentamente en 20 o 30 segundos en forma ascendente, que es lo que demora la sangre en subir de los pies de forma natural. ¿Okay? Si yo saco la ligadura y veo que también viene de arriba, quiere decir que tiene abajo y el problema es arriba. Para no confundirnos, ahora vamos a hacer un esquema. La otra prueba, es la prueba de Perthes. Esa prueba es para ver el sistema venoso profundo y es diferente. Ese paciente
se pone el paciente parado, se pone la ligadura a nivel de la rodilla, de tal manera que comprimimos la vena safena interna que está subiendo y el callado de la vena safena externa que se mete a la vena poplitea. Entonces, al comprimirlo lo ponemos a caminar. Entonces, ustedes saben ahora por el sistema de bomba muscular que cuando el paciente camina, la sangre sube, ¿no es cierto? Y también ingresa por las perforantes. O sea, si yo pongo la ligadura en el pértice y lo hago caminar y veo que la vena que está turgente comienza a evacuarse, o sea, a disminuir su flujo, eso me hace pensar automáticamente que como no puede subir por la vena safena interna ni meterse al callado de la vena safena externa, toda la sangre está entrando al sistema venoso profundo. Por lo tanto, me estoy dando cuenta en ese momento que el sistema venoso profundo está bueno, porque está permitiendo que ingrese la sangre. Si yo lo pongo a caminar y veo que la vena sigue hinchada, que no disminuye, al contrario aumenta, eso me indica, me hace pensar que algo pasa en el sistema profundo. Es una prueba clínica muy buena para hacer diagnóstico de insuficiencia, perdón, de obstrucción del sistema venoso profundo. ¿Ya? Eso ya les expliqué ahorita, eso es lo que está ahí. Como va a quedar, ustedes lo pueden leer después. Esta es la prueba, ¿no? Paciente parado, vena turgente, lo echamos, levantamos esta, le ponemos la liga, lo paramos. Entonces hay dos posibilidades. Parado, que no se llene, o que se llene, ¿no? Si no se llena, quiere decir que todo ese problema está arriba. Pero si parado se llena abajo, quiere decir que abajo hay algo. Y si estando parado ya sabía que había abajo, le repito la prueba de nuevo, y veo que llena de abajo y de arriba, quiere decir que hay enfermedad de arriba y también hay de abajo. Eso entenderemos. Una prueba clínica que cuando uno la sabe hacer bien, da una anotación muy clara sobre la enfermedad venosa y sobre la enfermedad a nivel venosa fenomenal. La cirugía está encaminada a sacar las varices enfermas, o sea, las venas enfermas, pero desconectando los sistemas comprometidos, o sea, desconectando los puntos de reflujo. Por eso que en la cirugía de safena clásica se hace un corte a nivel de la ingle y se liga la vena safena para que no haya sangre que baje. Y se saca toda la vena mediante la fleoextracción o famoso stripping, que ahora cada vez es menos, ¿no? Y las perforantes hay que tratarlas, porque si sacamos las varices, las venas varicosas safenas, pues dejamos venas colaterales conectadas a perforantes enfermas, cuando el vena se para, la vena sigue dilatada, hay que eliminar esos puntos de reflujo. Por eso es importante el ecodoppler. Acá tenemos un paciente, miren, un paciente varón de 40 y tantos años, miren esta vena safena. Entonces, para eso sirve el examen clínico, pues, ¿no? El territorio de la vena safena interna, ¿no? Va a la parte de adentro, pueden haber perforantes, está parado, a este paciente lo echo, levanto la pierna y sucede esto. La vena que está turgente, lamentablemente no se ve bien con la luz, pero esta vena está completamente vacía, porque ya levantó la pierna y la vena ya drenó, ¿no? Y esta es la maniobra. Esta es la maniobra, ¿ya? Bueno, pasa con el dedo, pero esa es la idea. La idea es que al soltar la ligadura, ustedes vean que llena rápido de acá, eso quiere decir que el perno de arriba. ¿Ya? Lamentablemente no se ve en el video, pero ahí queda. El ecodoppler es lo que usamos para hacer completar el estudio preoperatorio. Evalúa la anatomía, ve las ondas, hace un mapeo de todo el sistema superficial profundo de las perforantes, pero lamentablemente depende del equipo y depende de quién lo haga. Un paciente que es evaluado con un equipo más o menos, hay cosas que se van a pasar. Es como ver una película en un televisor HD y otros en HD como la propia, ¿no? Y también depende de la mano. El tratamiento médico es lo más importante para el problema venoso, igual que para la parte arterial en las primeras dos fronteras, ¿cierto? Es eliminar todos los factores de ruido que ustedes ya conocen, los factores que pueden modificar, ¿no es cierto? Educarlo, no esté parado, necesita mucho rato, camine, bajo de peso y darle compresión elástica. Ojo, a un paciente, para poder mandarle compresión elástica, tengo que saber si ese paciente, sobre todo
Si el paciente es mayor de 50 o 60 años, puede tener además un problema de insuficiencia arterial. Entonces yo no puedo mandarle a cualquier paciente que se ponga medias. Antes de mandarle medias tengo que examinar cómo está la circulación arterial. O sea, el paciente también confunde, dice, tengo varices, tengo mala circulación. Y hay que explicarle que son cosas diferentes. Entonces, un paciente con varices con buenos pulsos, le pone sus medias. Un paciente con varices con pulsos débiles o ausentes, tienes que pensarlo, porque vas a aumentarle un factor de riesgo a una pierna mal perfundida. Pero en general, el entrenamiento médico es ese, y en general lo más importante es que el paciente use algún tipo de compresión elástica en la pierna, que son las medias especiales o las venas. La presión de las medias debe ser entre 20 y 40 milímetros de mercurio. Y hay un montón de sintomáticos en el mercado, un montón, infinidad. A ustedes le van a consultar si pueden tomar X remedio. Todos los pueden tomar, ninguno lo va a curar, pero todos lo van a ayudar. Todos los sintomáticos van a quitar la pesadez, el cansancio, el ardor, la hinchazón, lo van a hacer. Pero la vena va a seguir creciendo. Lo único que evita que la vena crezca es comprimirla, apretarla. Eso es lo que evita que crezca. ¿Qué es escleroterapia? Es el tratamiento que se puede usar para la clínica tipo 1, o sea, para las hereditasias. Los cirujanos operamos. Los cirujanos podemos poner escleroterapia. El que no opera, a todo lo quiere poner escleroterapia. Entonces yo en la vida se me ocurrió poner escleroterapia en un paciente como la pierna que vieron, que es una vena enorme. Tendría que usar una concentración muy alta, y esa concentración alta puede meterse al sistema profundo y provocar una tromboflebitis del sistema venoso profundo. Mejor es operarlo, y lo que quiere lo combina con la escleroterapia. Pero en sí la escleroterapia es un mecanismo en el cual se coloca una sustancia esclerosante que va a inflamar el endotelio en una determinada vena, y después la comprimimos y le ponemos un vendaje. Entonces logramos que esa vena se quede tapada, ocluida. Esa es la escleroterapia. Lamentablemente no dura un año y medio, y después hay que volver a colocar. Y también tiene su desventaja, puede manchar, puede dejar cicatrices. Entonces estéticamente a veces no es el 100% el resultado que uno espera. Entonces mucha gente, sobre todo las damas que van a buscar escleroterapia, a veces no quedan contentas porque ellos quieren que la pierna quede limpiecita, y es muy difícil. Pero esto también que ustedes ya saben cómo se hace. Esto también ya les he mencionado, se puede operar cualquier varice mientras sea permeable, no hay contraindicación con la edad. Siempre es aconsejable ahora usar tener un ecodoppler previo, ¿no? Los tipos de cirugía que se pueden ofrecer. La clásica safenectomía, que puede ser, por ejemplo, safena interna pura, safena interna más safena externa pura, safena interna más perforantes, etcétera, etcétera. Puede haber combinaciones, o solamente sacar colaterales. La cirugía antigua eran cortes grandes, ahora se hacen cortes pequeños. Se hacen cortes con la punta de un bisturí 11, y los cortes son de 1 o 2 milímetros, no quedan cicatrices, quedan muy pocas cicatrices. Lo que se hace actualmente más es la ablación endovenosa. La ablación endovenosa se puede hacer mediante láser o mediante radiofrecuencia. En ambos casos, con guía ecodoppler en sala de operaciones, se coloca la punta de láser por radiofrecuencia a una determinada distancia de la entrada de la vena safena a la vena femoral. Y de ahí para abajo se quema el segmento de la vena del muslo. Entonces la vena se queda, pero se queda ocluida. Esto se llama endoablación. Y todo lo que es bajo pierna se tiene que hacer de la forma clásica. O sea, mediante cortes, la famosa técnica de Müller, cortes chiquitos, ¿no? Por eso, en una operación moderna, que es ablación endovenosa, sea por láser o por radiofrecuencia, siempre hay cortes. Y a la gente le dice, no, lo vamos a operar sin cortes. Eso es mentira, siempre hay cortes. No serán como antes, pero siempre hay cortes pequeños. Lo que pasa es que los cortes ahora dejan menos cicatriz. ¿Okay? Lo importante es desconectar o ligar las perforantes. Acuérdense de eso. O sea, corregir los puntos de reflujo. Complicaciones que hay en toda cirugía, puede sangrado, moretones, infección, dehiscencia, puede haber equimosis, puede pigmentación, queloides, infección. Eso es normal. No es frecuente, pero puede pasar. Está descrito en la literatura y está descrito en el contenido informado. Este es un callado de safena ligado a una distancia determinada. Estas todas las ramas de la vena safena y de la vena femoral que está abajo. Otro callado. Ahí está la vena safena y acá está la vena femoral, ahí está la ligadura. Ese es la ligadura del callado.
de la vena safena. Por eso estamos eliminando el reflujo que venga de la femoral por acá. Estamos eliminando. Ahí está, otro callado. Esto es lo moderno, ¿no? Eco, vena femoral, vena safena, catéter. A una distancia determinada. De acá para acá se quema. A una distancia de 1,5 a 2 centímetros de la vena safena, por acá se quema de acá para atrás. Sea con láser o con la frecuencia. Entonces la vena queda ahí, pero queda ocluida. Y lo que es bajo rodilla se hace mediante cortes modernos, con la técnica de Müller. Es otro caso, ¿no? Con la vena femoral, la vena safena y el catéter. Estas son varices superficiales, parte de safena, parte colaterales, que se van a sacar mediante microincisiones, ¿no? Esa es la forma de sacar con corchet. Así se va sacando. Así queda. Y acá hay un video, creo que se puede ver también. Miren este paciente. Esa es una varices enorme, no es para crioterapia, es para cirugía. Es antes de la operación, paciente en pie, paciente echado. Miren cómo las venas bajan, por eso las marcamos, porque echado las venas incluso hasta desaparecen. Ese es en el posoperatorio. Otro paciente con unas venas notorias, no tanto como el anterior, ese en el posoperatorio inmediato. Esa es la técnica de Müller, miren. Así se va sacando. Se bloquea el aparato, ¿no? Debería acabar sacando todas esas venas. ¿Vieron el segmento de vena cómo sale? ¿Un tipo para el trombosis venosa o ya no hay? ¿O ya están cansados? Bueno, esto va a ser más rápido porque ya hemos hablado bastante en la parte venosa, ¿ya? Esa es la famosa tríada de Virchow, que tiene que ver con la fisiopatología de la trombosis venosa. La pared, el éxtasis, ¿no? Y el componente, ¿no es cierto? La calidad de la sangre, cualquier lesión en la pared o algo que disminuye el flujo. Cualquier condición que altere cualquiera de estos tres va a producir o inducir una trombosis venosa. Antes se solían ver como enfermedades diferentes, ahora se acepta que es lo mismo. La trombosis venosa puede desarrollar embolia pulmonar o tromboembolia pulmonar. Y después lo que puede quedar son complicaciones en el corazón-pulmón o puede producir el síndrome postrombótico posfebril. Estudios marcados con firinógeno han demostrado que en muchas cirugías generales, mayores o traumatológicas han habido casos de trombosis subclínicas, ¿no? 50 a 80% de los pacientes que hacen trombosis venosa tienen una alteración hereditaria que hay que buscar. Siempre hay que buscar la causa, ¿no? Hay que hacer una adecuada historia, ¿no? Y pensar en la enfermedad. Acuérdense que los síntomas pueden ser parecidos a la insuficiencia venosa, pero una de las cosas que marca la diferencia es el edema de un segmento de la extremidad. Un edema notorio cuando la trombosis es de una vena importante, como sea la poplita y la femoral. Pero recuerden que si la trombosis es de una vena no tan importante como una tibial o una posterior o anterior, la pierna puede no hincharse. Entonces, si ustedes no piensan en el diagnóstico, se les va a pasar. Y justamente una trombosis bajo rodilla parcial, una trombosis parcial bajo rodilla, es la que va a progresar y es la que puede embolizar, porque el paciente sigue caminando. Y caminando, la bomba muscular actúa y va a embolizar. La profilaxis es variable. Lo importante es que cuando un médico reconoce factores de riesgo en un paciente, debe darle profilaxis. Y en muchos casos no lo hace.
es levantarlo temprano, ponerle vendaje y dar un tipo de sustancia como heparina, enoxaparina, dabigatran o rivaroxaban. Eso depende del médico, depende de la institución en la que esté trabajando. Cuando hay embolia pulmonar, 9 de cada 10 casos salieron de la pierna. Otro 10% salió de otro lado. Pero 9 de cada 10 casos salen de la pierna. Es más, yo he tenido pacientes en que ha hecho embolia pulmonar, le hemos hecho el eco buscando un coágulo en la pierna y no lo hemos encontrado. Sabemos que salió de ahí porque no hay nada en la aurícula, pero como el nombre lo dice, salió de ahí, o sea, ya no está, ya está en el pulmón. A veces no lo encontramos, pero sabemos que salió de ahí. Hay unos grupos de bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo en cuanto a cirugía. Cualquier cirugía que dure poco, o un paciente que tenga mayor de 40 años, de media hora, es el riesgo bajo. Pero una cirugía mayor, incluso con más de 30 minutos, el riesgo también es bajo. Pero es el tipo de cirugía, ¿no? Traumatismo o enfermedad menor es un riesgo bajo. A nosotros nos interesa saber los pacientes que tienen alto riesgo que entran a sala. Moderado, cualquier cirugía mayor, urológica, traumatológica, ¿no? Que tenga enfermedad médica importante, que tenga quemaduras, o que esté deshidratado, etc. Y lo riesgo altísimo es cirugía de cadera, cirugía de rodillas, cirugía de cáncer. Esos pacientes sí o sí deben tener algún tipo de profilaxis. Incluso actualmente dan profilaxis en el perioperatorio inmediato y hasta un mes o 2 meses después, porque se ha demostrado que el paciente sale de alta sin trombosis, pero como después, sobre todo los operados de cadera o rodilla, caminan diferente, ya no caminan haciendo esto, no caminan arrastrando el pie, esos pacientes hacen coagulitos y después se embolizan. Entonces, para evitar esto, la profilaxis actualmente se hace por mes o mes y medio después tomando medicamentos por vía oral. Diagnóstico diferencial: hay muchas causas de dolor en la pierna o de aumento de volumen en la pierna que pueden confundirse con una trombosis venosa. Al final, el diagnóstico lo da tu examen clínico, tu presunción diagnóstica ratificada por un ecodoppler. ¿Okay? Adelanto. El dímero D solo tiene valor cuando es negativo. Cuando el dímero D es positivo, no me ayuda mucho, salvo que tenga un florido aumento de volumen. Porque el dímero D puede aumentar por muchas cosas. Pero si yo tengo un paciente con aumento de volumen de la pierna y sospecho trombosis venosa y tengo un dímero D negativo, ese paciente no tiene trombosis. Tiene aumento de volumen por otra cosa, cualquiera de las que tenga. La sospecha, acuérdense que los síntomas son, para estar bien claro, parecidos a la influenza aviar superficial. Cuando hay síntomas, que es lo más frecuente, es el dolor. Y cuando hay signos, el signo más frecuente es el edema. ¿Ok? Dolor localizado, generalmente el dolor es temprano, o sea, no te duele a las 2 semanas. El dolor agudo de la flebitis aguda, de la tromboflebitis aguda, de la trombosis venosa aguda, es por endotelitis, porque el inflamado del endotelio y te duele. Entonces, hay un signo muy conocido que es el signo de... ¿Quién lo sabe? El signo de Homans. El signo de Homans es un signo muy conocido asociado a trombosis venosa profunda, pero no es patognomónico, es completamente inespecífico. Se produce en varias causas. Y el signo de Homans solamente se ve los primeros 5 o 6 días. Porque ya a partir de los 5 o 6 días el coágulo comenzó a secarse, el proceso inflamatorio comenzó a disminuir y ya duele menos o no duele. ¿Ok? El signo de Homans básicamente es poner la pierna así y hacer esto. Hacer la contracción de la pantorrilla. Esa contracción comprime las venas profundas y produce dolor, porque tengo una vena con un coágulo agudo. Es el Homans. Hay variantes: apretarlo o poner un manguito. Produce lo mismo, pero ahí se lo pongo para que lo vean, para que también se pueda hacer. Pero el Homans es esto, ¿ya? Importante, el edema suele persistir durante la noche. Sobre todo, nadie que se acueste se levanta con piernas hinchadas, salvo que tenga un problema cardíaco renal. Pero un edema unilateral que yo manejo con la pierna hinchada es rarísimo. Entonces, lo más frecuente es que haya una trombosis venosa. Y ese edema durante el día va a aumentar, en la noche baja un poquito, pero siempre la manejo con la pierna hinchada. Es un signo muy importante para pensar en trombosis venosa. Sobre todo, así de fácil de pensarlo cuando la trombosis es alta, femoral.
Pero si la trombosis es bajo rodilla, puede no verse. Por eso es importante que lo piensen. Algunos diagnósticos diferenciales, linfedema, celulitis. El síndrome de Martorelli es un signo descrito hace más de 60 años de un paciente que estaba empujando un carro, ¿no? Y sintió como que le tiran una piedra. También se llama síndrome de la pedrada. ¿Qué había pasado? Que al empujar el carro, al hacer la fuerza, se le rompió una fibra muscular o el plantar delgado, un músculo, como lo puede ser a un deportista. Entonces esa ruptura incluso sonó y sintió como que tiraban algo, ya se había roto. Eso da dolor, da edema, da equimosis y el eco se hace el diagnóstico. Pero es como diagnóstico diferencial. Síndrome de la pedrada de Martorelli. Yo tuve un caso, ahora a ver. Este es el caso de la tromboclisis superficial. A ver, las venas se pueden enfermar de dos formas, tanto el superficial como el profundo. Puede haber insuficiencia venosa superficial e insuficiencia venosa profunda, ¿no es cierto? Puede haber trombosis o tromboflebitis superficial, que es que es una vena que me toco y me duele cuando es agudo, depende, me duele, está agudo nada más, y eso lo van a ver ustedes a cada rato en los pabellones de medicina. A todos los pacientes que ponen la vía, doctor, me duele, tromboflebitis, es por la vía. Entonces les duele, pues después de unas semanas tú le tocas y no le va a doler ya, es un cordoncito, ¿ok? Entonces puede haber trombosis superficial o tromboflebitis superficial y puede haber trombosis o tromboflebitis profunda. Esa es la peligrosa, la profunda. ¿Y ya saben por qué? Por el sistema bomba muscular. Un coágulo, cuando recién se forma, es un coágulo fresco, friable, que se puede romper. Y como estoy moviéndome, lo fragmento y embolizo. La típica historia de embolia pulmonar es: se operó ayer, se levantó, le dolió el pecho, tuvo tos, se murió. O me duele el pecho, doctor, tengo tos, me falta el aire. ¿Qué pasó? Lo vamos a operar hace un día. Una embolia, lo más probable. Esa es la historia típica, ¿ok? Este es un caso que tuve de una paciente que podía hacer trombosis, le hizo un eco y era una ruptura del músculo. Había hecho un esfuerzo, la chiquita bailaba, hizo un salto y le pasó eso. Es un linfedema, dos casos de linfedema. Esta pierna, por ejemplo, es una pierna de una trombosis iliofemoral a nivel alto, a nivel inguinal. Toda la pierna está hematizada, sin urgente. Miren esta imagen, miren esto. Esto siempre les traigo para que ustedes lo recuerden. Es una autopsia de un paciente con una vena femoral con un coágulo fresco. Ha sido un coágulo reciente, de horas. ¿Okay? Esto cuando es comprimido por los músculos de acá y de acá en la pierna, al caminar, lo fragmentamos y lo embolizamos. Y eso se ve en un ecodoppler, ahora van a ver. Repito lo que les he mencionado: cuando hay clínica, el dolor es lo más frecuente y el signo más importante es el edema. Y el cuadro es muy parecido a la insuficiencia venosa. ¿Okay? El síndrome de Hoffmann es inespecífico y es temprano. Los primeros 5 o 6 días, después desaparece. ¿Ya? Acá está el síndrome de Hoffmann. Este es el síndrome de Hoffmann. Dorsiflexión del pie. Pero si le pongo esto, tiene otro nombre. Y si le pongo esto, tiene otro nombre. Este es Lowenberg y Orloff. Pero al final es lo mismo. La contractura muscular o la compresión produce compresión de la vena y te produce dolor. Pero es completamente inespecífico, es por aumento de la presión en el compartimiento muscular de la pantorrilla. ¿Okay? Y puede producirse por artritis, por celulitis, por ciático, por un montón de cosas. Eso también ya les dije. La importancia del edema es: la magnitud va a depender del nivel. Es diferente de una trombosis femoral, porque es la única vena que sale del muslo, y de una trombosis poplitea, que es la vena que recorre los 3 pares venosos de la pierna, o de una vena tibial posterior. Puede ser que no haya ningún signo ni hinchazón con una trombosis parcial o rodilla. Bueno, esto es obvio, yo lo mencioné. El nivel de edema te va a decir dónde presuntamente está la obstrucción. Cuando es obstrucción femoral, después de un tiempo, no es poco frecuente que veamos circulación venosa colateral, venosa, tipo tirabuzón cuando se angiografía. Acá lo que les decía de medir las circunferencias. Ustedes miden la circunferencia de la pierna usando la rótula como punto de reparo, borde superior y borde inferior, van hacia abajo 10 o 15 centímetros y hacia arriba igual, y miden la circunferencia de una pierna con la otra.
O sea, que si en el muslo es 40 de derecho, en la izquierda debe ser 40. Si en el lado derecho tengo 40 y en el otro lado tengo 42, hay una diferencia de diámetro como para pensar en una trombosis venosa. El diagnóstico, básicamente la historia, el ecodoppler. Antiguamente hacía fluorografía y gamografía, ahora básicamente el ecodoppler, que es sencillo, rápido, barato. Solamente depende de la mano que lo haga eléctrico, ¿no? Eso también les he mencionado. El eco. Acá tienen, por ejemplo, vena y arteria. Acá se comprime y solamente vemos la arteria. Y acá cuando se comprime, la vena sigue igual, porque está ocupada por un coágulo. O sea, no se comprime la vena. Eso es lo que está más o menos equivalente a el coágulo que se supone que está en ese sitio. La fluorografía ya no se hace, antes se hacía y era para ver básicamente el sistema superficial, para no ver el sistema superficial. Se colocaba en el pie y se veía todo el sistema profundo y se veían imágenes de relleno que se repetían, y si había incidencia de perforantes se veían segmentos del sistema no superficial. Ya no se usa porque es invasivo, doloroso, tiene riesgo de alergia, puede afectar el riñón, etc. El tratamiento de la trombosis venosa básicamente es limitar la propagación del coágulo. ¿Cómo lo limito? Dando a un anticoagulante inmediato. Puede ser heparina clásica, a dosis 2-3 veces al día, según el caso, o las heparinas modernas de bajo peso molecular, que sean 1 o 2 veces al día, según el caso. Y en algunos sitios ya están usando también los NACO, los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Rivaroxaban, dabigatran, apixaban, ¿no? Lo importante del tratamiento de la trombosis venosa es darle la anticoagulación por un tiempo mínimo de 3 a 6 meses y educar al paciente para que prevenga que lo que ha tenido no le produzca lo que ya vieron en la clase anterior de una enfermedad venosa secundaria o un síndrome postrombótico que termine con úlceras, etc. Por eso el paciente que ha tenido trombosis debe usar compresión elástica permanente, porque después va a desarrollar enfermedades secundarias. Bueno, se lo comenté. Esta es la posición de descanso de cualquier enfermedad inflamatoria en las piernas, con las piernas un poquito levantadas, menos en el caso de insuficiencia arterial, porque el problema arterial levantas la pierna, le llega menos sangre y le da. Bueno, disculpen la maratón, gracias. Cris.